Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a desarrollar el tema del acceso a la justicia. Te recuerdo que ya próximamente estará disponible mi nuevo libro, que es El Constitucionalismo. Tan pronto tenga la información necesaria para que lo adquieran, la voy a colocar en la descripción de este video. Ahora sí, empezando con el tema, ¿qué es el acceso a la justicia? Vamos a recurrir en primer lugar al Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Y aquí encontramos que Sánchez Gil nos dice que este derecho fundamental consiste en la facultad de los gobernados a recurrir a los órganos jurisdiccionales para obtener de ellos la tutela de sus derechos y a no quedar indefensos ante su violación, a la cual es correlativa la obligación del Estado a realizar determinados actos positivos, tendientes a la protección de los derechos que pretende la persona que acude a ellos, y en tal virtud el acceso a la justicia puede clasificarse como un derecho fundamental de prestación. Algunas notas, algunos comentarios que quiero hacer al respecto. Vean cómo en primer lugar se establece que este derecho va a estar imputado a los gobernados. Más adelante vamos a ver si esto es exacto o si es algo completo o no, porque tal pareciera que ya de entrada se está excluyendo, por ejemplo, a las autoridades. Y pensemos, por ejemplo, en los casos de los juicios de lesividad, en los cuales la parte actora viene siendo una autoridad administrativa en contra de un particular. También vemos un segundo comentario en el sentido de que está dirigido este derecho, es decir, tiene un deber correlativo imputable a los órganos jurisdiccionales del Estado. También esto vamos a ir viendo qué repercusiones tiene respecto de procedimientos arbitrales. También la última parte nos dice el derecho a la justicia puede clasificarse como un derecho fundamental de prestación. Y ven aquí cómo, a pesar de que tradicionalmente este derecho de acceso a la justicia tradicionalmente ha sido clasificado como un derecho humano de primera generación, en los cuales principalmente se engloban derechos de libertad, es decir, concebidos como restricciones a la autoridad estatal, pues aquí vemos que aquí ya no encuadra del todo, porque aquí estamos teniendo un derecho humano que implica una conducta de hacer a cargo de los tribunales estatales. La verdad es que esto también me lleva a ver las deficiencias de esa clasificación de los derechos humanos. La verdad, resulta más práctico y más útil hacer una clasificación de los derechos no en función de esa cuestión de que son de carácter liberal o si son económicos, sociales y culturales, sino más bien hacer una clasificación atingente a los elementos estructurales de los derechos humanos. Por su parte, en los derechos fundamentales en México, Miguel Carbonell nos dice que el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional supone la obligación del Estado de crear los mecanismos institucionales suficientes para que cualquier persona que vea conculcado alguno de sus derechos pueda acudir ante un tribunal dotado de las suficientes garantías para obtener la reparación de esa violación. Ahora vemos estos comentarios, estas palabras que nos da el maestro Elisur Arteaga y nos dice: el precepto, refiriéndose al artículo 17 constitucional que más adelante vamos a ver, contiene un número crecido de derechos. Los titulares de ellos no siempre son particulares, y aquí ya está lo que le adelantábamos. Estamos viendo cómo este derecho de acceso a la justicia también va a estar imputado a favor de las autoridades. Nos dice el maestro Elisur Arteaga, dice, también aparecen prohibiciones en el artículo 17 constitucional. En él se atribuye al Estado mexicano el monopolio de la función jurisdiccional. Recordemos que o al menos esta edición que estoy consultando de la obra del maestro Elisur Arteaga, corresponde al año 2009, fecha en la que todavía no teníamos esta reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, en la cual ya se hace una división entre derechos humanos y garantías. De ahí que se use todavía esta expresión de garantías individuales. Era la denominación que anteriormente le otorgaba la Constitución a los derechos que estaban previstos en esa Carta Magna. Vemos aquí, por ejemplo, lo que
refería el maestro Elisur de la prohibición. El artículo 17 dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto es importante porque vean aquí, no es una redacción que pueda dar pie a que estamos ante un derecho subjetivo, sino que más bien estamos ante una norma prohibitiva, en esa clasificación tripartita entre normas imperativas, normas facultativas y normas prohibitivas, pues esta redacción es propia de una norma prohibitiva. Incluso también Carbonell nos dice, en sentido estricto, el primer párrafo del artículo no contiene un derecho fundamental, pues resulta claro que de su redacción no se puede desprender derechos subjetivos. Pero aquí cabe hacer entonces una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este párrafo del artículo 17 constitucional, que dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho? Y esto es relevante porque recuerden, a partir de 2011 ya tenemos esa distinción entre derechos humanos y garantías, que incluso aquí cabe señalar que muy poco se ha hecho en el desarrollo de estos conceptos a nivel jurisprudencial. A lo mucho se llega a recoger la teoría de Ferraioli en el sentido de que existe una garantía primaria, una garantía secundaria y hasta ahí. Pero eso no nos ayuda a explicar los alcances del artículo 17 constitucional. Al respecto, pues les recomiendo mi libro, el de Derechos Humanos y Garantías, en el cual hago una teoría, en la cual hago un planteamiento de las distintas garantías que existen en el derecho positivo, que son distintas estructuralmente de los derechos humanos. Garantías que no se circunscriben al concepto de garantía primaria o de garantía secundaria, como lo plantea Ferraioli. También aquí es importante que también formulemos una pregunta que ya habíamos adelantado. ¿Las autoridades son titulares de los derechos humanos? Porque recuerden que incluso el maestro Arteaga nos dice, hablando del artículo 17 constitucional, que los titulares de ellos no siempre son particulares, y esto nos lleva a una pregunta importante, porque dependiendo del modelo teórico que tengamos de un derecho humano, es que vamos o no a reconocerle la titularidad, por ejemplo, del derecho a acceso a la justicia a las autoridades. Al respecto, conviene recordar que la noción más difundida en el caso mexicano de qué se entiende por un derecho fundamental o un derecho humano, por usar la denominación que emplea nuestra Constitución, pues es aquella que concibe a los derechos humanos como restricciones al poder estatal. Por ejemplo, aquí vamos a ver las ideas de Ignacio Burgoa, que nos dice: ahora bien, cuando las relaciones de suprasubordinación se regulan por el orden jurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como de las leyes administrativas, principalmente implicando en el primer caso las llamadas garantías individuales, que era la denominación anterior que tenían los hoy derechos humanos. En consecuencia, estas se traducen en relaciones jurídicas que se entablan entre el gobernado y cualquier autoridad estatal. Entonces, si nosotros tenemos este modelo, este concepto teórico de un derecho humano, pues de entrada ya hay algo que no cuadra, porque el propio maestro Elisur nos está diciendo que el derecho de acceso a la justicia también puede ser imputado a favor de las autoridades. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Al respecto, incluso, recuerden, se han hecho algunas ficciones legales de decir: no, es que el Estado a veces funciona como un particular en un plano de coordinación y otras veces como un ente superior. Y también recuerden que se han hecho algunas distorsiones al respecto, pero ahora del lado de los particulares. Cuando no se ha entendido el efecto horizontal de los derechos humanos, se crean ficciones por virtud de las cuales se pretende crear en el particular un ropaje de autoridad, como diría Ferrer MacGregor. Pero ahí ya estamos viendo de distorsiones, ya estamos viendo que los modelos que estamos utilizando para entender el fenómeno jurídico
no resultan lo suficientemente amplios para explicar todos los fenómenos que estamos percibiendo en un sistema jurídico. Y aquí vale la pena, por ejemplo, que vayamos viendo algunos de los elementos subjetivos del derecho de acceso a la justicia. En primer lugar vamos a tener al actor, que va a ser el titular de este derecho. Ya hemos visto, puede ser un particular, pero también puede ser una autoridad. Va a haber una parte demandada. En ocasiones no lo va a haber porque hay ocasiones en las que se hacen procedimientos jurisdiccionales como la jurisdicción voluntaria. Ya sé que existen algunas críticas al respecto que dicen que no es jurisdicción y que tampoco es voluntaria. Al respecto, les recomiendo que consulten la obra de Óscar Morino, en la cual demuestra que sí se está en presencia de un acto jurisdiccional. Y luego también tenemos que en este caso, cuando sí hay un demandado, pues hay también esta posibilidad de que el demandado sea un particular, pero que también sea una autoridad. Y respecto de los tribunales, la respuesta rápida es que, pues bueno, aquí forzosamente tendrá que caer en un sujeto dotado de la calidad de autoridad y que sea un órgano jurisdiccional. Más adelante vamos a ver qué va a pasar respecto de los árbitros, si es compatible o no este derecho, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. De tal suerte tenemos que el derecho de acceso a la justicia también tiene una manifestación en lo que conocemos como el derecho de acción, que implica un deber correlativo a cargo del ente estatal, en este caso los tribunales, y que consiste precisamente en que se ejerza la jurisdicción. Y aquí es importante también que definamos qué es jurisdicción. Hay muchas posturas doctrinales, por ejemplo, hay quien dice que es resolver las controversias de forma vinculante para las partes. También hay quienes hacen también del elemento de la coacción una nota esencial de la jurisdicción, pero en lo personal considero que el concepto más pulido y más acertado es el de Óscar Morino y de Villalón, que nos dicen, en la jurisdicción encontramos invariablemente dos relaciones distintas, que son jurídicas. Ahora bien, el juez jamás es sujeto de la segunda relación descrita, pero tiene el deber de constatar su existencia o inexistencia en el caso concreto y de hacer que se cumpla por fuerza si fuere necesario el deber constatado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Óscar Morino? Que en la jurisdicción se da la coexistencia de dos relaciones jurídicas, y esto es una nota privativa de la función jurisdiccional. La jurisdicción consiste en decir y en aplicar el derecho fundante de relaciones jurídicas en las cuales la autoridad que dice y aplica no es sujeto. De tal suerte que hay elementos de este concepto de jurisdicción. Nos dice Óscar Morino que el primero sería la existencia de dos relaciones jurídicas distintas, en la primera de las cuales la autoridad es sujeto y en la segunda de las cuales la autoridad jamás es sujeto. Esto se va a ver manifestado en el tema de la imparcialidad. 2. En la determinación de la existencia o inexistencia de la segunda relación jurídica descrita, que esto vamos a ver se va a manifestar en la relación jurídica sustantiva. 3. La existencia de la autoridad como sujeto que determina la existencia o inexistencia de la relación jurídica en la cual no es sujeto. Nuevamente aquí el elemento de imparcialidad. Y la resolución de carácter obligatorio y si se quiere el empleo de la fuerza para hacer cumplir el deber constatado. Aquí es la parte coactiva. Y aquí recordemos que tradicionalmente o nosotros coloquialmente decimos que no se puede ser juez y parte. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos reconociendo ese carácter dual del que nos habla Óscar Morino, que implica que el juez tiene que ser un sujeto ajeno a la relación jurídica sustantiva que se va a entablar entre la parte actora y la parte demandada. Vemos aquí este esquema, por ejemplo, en esta relación jurídica que está en la parte, va a ser la que va a motivar la sentencia. Más adelante vamos a ver qué se dice al respecto. Y podemos hacer también un planteamiento en la jurisdicción que tenga que ver con un derecho absoluto y también, por ejemplo, un derecho contractual, un derecho relativo, en el cual pues aquí vamos a tener una parte demandada. Vemos aquí lo que procesalmente se conoce como la relación jurídica procesal,
en la cual están estas relaciones jurídicas entre la parte actora y el juez, la parte demandada y el juez, es decir, las partes materiales respecto del juez, y a su vez hay otra relación jurídica que va a unir a la parte actora y a la parte demandada. De ahí que Óscar Morino que nos hable de esas dos relaciones jurídicas. Y aquí vemos entonces que la esencia de la jurisdicción pues, está precisamente en ese carácter de imparcialidad. Nos dice el artículo 17, ya lo habíamos visto, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. La jurisdicción requiere que un tercero ajeno a la relación jurídica sustantiva sea quien determine el derecho en el caso concreto. Y aquí también quiero citar las palabras, por ejemplo, de Gabino Fraga, que nos dice que el acto jurisdiccional está constituido únicamente por la sentencia y no por los actos del procedimiento que, aunque impliquen determinaciones judiciales, solamente constituyen condiciones sucesivas para el desarrollo del proceso. Y esto es importante porque entonces vamos a ver que en la sentencia es donde se está ejerciendo la jurisdicción. ¿Qué es una sentencia? Pues aquí podemos ayudarnos también de la legislación procesal. Tenemos, por ejemplo, el artículo 79 del Código Adjetivo Local, que nos dice que hay distintas clases de resoluciones judiciales y vemos que en las últimas nos hablan de las sentencias interlocutorias y de las definitivas. Por su parte, la ley de amparo nos dice que se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, y vemos aquí cómo ya se reitera este planteamiento que veníamos desarrollando, en el sentido de que las sentencias van a ser las resoluciones que van a fijar, que van a determinar esa relación jurídica sustantiva entre las partes. En otras palabras, en las sentencias es en donde se aplica la justicia, porque ahí se determinará qué le corresponde a cada una de las partes materiales en un proceso. Por eso tenemos que reconocer que la justicia tiene una estrecha relación en este tema de las sentencias. De ahí que, por ejemplo, también Miguel Carbonell nos diga que el acceso a la justicia es un derecho en alguna medida instrumental respecto de otros derechos. ¿Por qué? Porque nos sirve para garantizar el cumplimiento de otros derechos subjetivos. En este caso, podemos hablar de derechos subjetivos de naturaleza sustantiva. Aunque también, por ejemplo, podemos ver en el caso del juicio de amparo que también se hace protección de derechos de carácter adjetivo. Vamos a ver algunas cuestiones que ya tienden más al derecho positivo mexicano. Por ejemplo, vemos aquí, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. Esto es el artículo 17. Estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Vemos aquí que la imputación que se hace en virtud del artículo 17 está a cargo, es decir, el deber correlativo está a cargo de los tribunales. Y también, si esto lo vemos a la luz de que los derechos humanos son de carácter irrenunciable, pues entonces aquí ya tenemos una incompatibilidad con los procedimientos arbitrales. Porque si ya hemos visto que precisamente la jurisdicción consiste en la determinación del derecho sustantivo, pues esa es una cuestión que está monopolizada por el Estado, en términos del artículo 17 constitucional. Cosa distinta van a ser los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pues bueno, pueden ser acuerdos para evitar precisamente que se ejerza jurisdicción. Pero entonces vemos que esta cuestión del arbitraje a la luz del artículo 17 constitucional, pues es incompatible, aunque se enojen los abogados de la ICC. Y vamos a ver que también tiene esto una manifestación en el derecho internacional. Por ejemplo, tenemos el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual también se reitera que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente. Vean cómo no se incluye a los árbitros. Independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y vean aquí, esto es importante porque tenemos derecho a que nos oiga un tribunal, pero no solamente que nos oiga y se dé la media vuelta y se vaya, sino que esa
parte también tiene que verse manifestada en la determinación de los derechos. Esa parte de escuchar a las personas que están acudiendo al juez tiene que manifestarse en la sentencia definitiva, porque es en ella en la que se van a determinar los derechos y obligaciones de las partes materiales que están acudiendo ante un tribunal. Aquí también es importante que subrayemos este carácter independiente e imparcial. Eso se exige tanto a nivel constitucional en el artículo 17 como también en este artículo 8. Y al respecto, es muy importante este elemento de independencia y de imparcialidad porque incluso vamos a ver que se están cometiendo violaciones a estos principios por parte de incluso de tribunales internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, les recomiendo mucho que vean las investigaciones que está haciendo esta ONG, que se llama Global Center for Human Rights, en la cual se dedican a investigar cuáles han sido los efectos de los financiamientos condicionados que le han realizado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a la Comisión, porque ahí vamos viendo cómo a través de este financiamiento condicionado se ha ido violando la imparcialidad y la independencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que incluso van a encontrar ustedes algunas conferencias que ha dado algunos videos que pueden encontrar en internet, este Global Center for Human Rights. La verdad es que les recomiendo mucho que lo visiten para que vean cómo se está violando la independencia judicial y la imparcialidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Pues bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura ocasión.